¿por qué no pasan acerca de la prueba? 20, 30 y 40 días. Aquí no hay un término común diferenciatorio para cada una de las personas procesadas tiene un término de prueba individual que corre desde el momento de su citación con la demanda. ¿Ok? Con la demanda. Nos corre desde qué momento, desde el momento de su citación, un término de prueba que es individual. Si por ejemplo ustedes son los 4 que están procesados, lo citan usted y ya corre su término. Después la citan ella y ya corre su término. Cada uno por separado. Y podrá ser personal, ya su nombre residencial, cuando lo encuentra procesado, firma él la demanda, etc. Luego de 30 días, cuando lo es por cédula, pasen chicos, pasen. Eso les por subir por el ascensor tardan más. No sé cómo ustedes pueden subir por el ascensor. Deberían subir. Bueno, 30 días cuando se los cita por cédula y 40 cuando es por decreto. Y aquí lo importante es que la prueba corre de manera personal, es decir, individual, según la situación se lleve acá. ¿Estamos? Pasa. Aquí hay dos resabios procesales que son dignos de anotar. La nota de cargo es el primero de ellos. Y el segundo es el pliego de cargo, que no figura ahí. ¿Por qué son resabios? ¿Qué se llama? ¿Qué es resabio? Dígame algunos de ustedes. Es un vicio que se arrastra del pasado y que no tiene ninguna explicación, ningún sentido, pero que lo seguimos arrastrando y no hacemos nada por cambiarlo, pero que no nos da ningún beneficio, ¿no es cierto? Ese es un resabio. ¿Cuáles son los resabios del proceso coactivo fiscal? 2. 1, la nota de cargo que está aquí. Y el otro es el pliego de cargo. Bueno, ¿por qué son resabios? Fíjense, la nota de cargo y el pliego de cargo son actos administrativos. En cambio, el auto de admisión de demanda y la sentencia son resoluciones judiciales. Los actos administrativos se pronuncian en sede de la administración pública. En tanto, el auto de admisión de demanda y la sentencia se pronuncian en el juzgado, en el órgano. ¿Qué pasó? En sus orígenes, el proceso coactivo fiscal no era proceso, sino era un procedimiento. Si ustedes lo leen, van a fijarse que dice procedimiento. Ustedes saben que su procedimiento solamente hay en sede administrativa y procesos en sede judicial. Y era lógico, porque este procedimiento coactivo fiscal nació en el año 1976, en la época de Banzer, un militar que era presidente por golpe de Estado
del 71 al 77. Entonces, él creó como la Contraloría General del Estado, se sabe en esta que cobra las auditorías, se establece fundamentalmente los indicios de responsabilidad civil. Lo lógico era que Banzer diga, cuando impugnen estos indicios, tiene que ir a la vía judicial, ¿no es cierto? Es lo lógico, con los principios de legalidad. Pero no, dijo, lo va a controlar la misma Contraloría. Entonces creó su unidad coactiva, dependiente de la misma Contraloría, de donde resultaba que si ustedes estaban involucrados en esa auditoría, si querían impugnarla, la impugnaban ante la misma. Consecuentemente, la Contraloría era juez y todo eso cambió cuando ya les comentaba esa historia, creo, en el año 1993, con la ley del órgano judicial de ese año, que su artículo 157 previó la jurisdicción y competencia de los juzgados coactivos fiscales. Es decir, dejaron de estar en la Contraloría y pasaron a estar y además, porque ya la ley SARCO había sido pronunciada en el año 1990, 3 años. Entonces ya teníamos todo el abanico más o menos completo para que funcione adecuadamente el coactivo. Entonces, en el momento que surgió el coactivo fiscal a cargo de un juez, era lógico que estos resabios en obra de cargo y en no de cargo desaparecieran. No tenía sentido mantener a los administrativos. Y en su lugar entró el auto de admisión de demanda y la sentencia. Y cuando se ejecutoria la sentencia, se hacían ejecutoriado el pliego de cargo. Inexplicablemente, como les dije, estos dos resabios provenientes del modelo antiguo del procedimiento, de los actos administrativos y resoluciones administrativas, no se modificaron. Es decir, que hoy, al tiempo el juez de admitir la demanda, gira la nota de. En el momento que dicta la sentencia, libra un pliego de cargo. En el momento que ejecutoria la sentencia, ejecutoria el pliego de cargo. Es necesario. Ya creó tal confusión que los propios constituyentes que hicieron la Constitución también cayeron en el error. Si ustedes se fijan en la Constitución, busca pliego de cargo ejecutoriado si quiere optar, alguien puede buscar. Se van a dar cuenta que dice no pueden optar a cargos públicos los que tuviesen pliego de cargo. Increíble, ¿no? Y bueno, esto aún se mantiene. Se mantiene cuando ya no debería existir. Entonces, ¿cuáles habían sido los dos resabios del procedimiento coactivo fiscal? Nota de cargo y pliego de cargo. ¿Qué significa nota de cargo? Comparamos eso con un proceso judicial. Auto de admisión de la demanda. Auto de admisión de La demanda. ¿Y qué significa el pliego de cargo? Sentencia. ¿Qué significa pliego de cargo ejecutoriado? Sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿qué debía decir la Constitución en lugar de meter la pata como lo he hecho? Debía decir que Sentencia ejecutoriada. ejecutoriada en materia coactiva fiscal. Eso tenía que decir. O si no, daño económico ejecutoriado, otras cosas así, ¿no? Bueno, en fin, pero hace no lugar a una serie de problemas. La prueba principal, como siempre, de la parte demandante del Estado va a ser la auditoría Guber. Y contra esa prueba, que es la única que presenta, pero es muy importante, la parte contraria va a tener que esforzarse en conseguir prueba de descargo
Y siempre se recomienda que sea otra auditoría. Otra auditoría que se llama peritaje, ¿no? Peritaje auditoría gubernamental, que podría de alguna manera revisar con mucho detalle la auditoría gubernamental. Y una auditoría gubernamental nosotros no la revisamos. Los abogados, bueno, no sé qué, yo les aconsejo aquí el ser tributaristas, estudien al margen siempre contabilidad, siempre auditoría. Porque a la hora de conocer un balance, los estados financieros, los auditores, sin lugar a dudas, son los especialistas. ¿Cierto? Un auditor gubernamental puede escudriñar fácilmente una auditoría gubernamental, ver sus fortalezas, ver sus debilidades, hacer cálculos, etc. ¿No? No es una función propia de los abogados. Es por eso que todos los juzgados, en cualquier instancia en juez, siempre teníamos un asesor técnico. Y al margen, en la sala también teníamos otro, ¿no? Y a veces yo tenía que ir a estudiar algo de contabilidad porque decía, por ahí no me está diciendo la gente. Entra en duda una serie de cosas, ¿no? Entonces les aconsejo. No es muy caro estudiar algo de contabilidad, es va a servir mucho más que hacer diplomados y no sé qué inventos hay. Algo más útil. Ya. Entonces, las pruebas de la parte demandada se admiten todas, hasta las declaraciones testificales. Hemos dicho que son poco relevantes. Las pruebas testificales por lo general refuerzan una prueba documental. No sirven de mucho una prueba testifical. No es como en materia penal, ya les decía, un testigo puede definir, digamos, ¿no?, el resultado del juicio, porque puede ser que el único que ha visto un crimen. Bueno, entonces son relevantes los papeles de trabajo. Siempre en materia administrativa, financiera, hay papeles de trabajo. Cuando hay instrucciones que se dan en la administración pública, siempre van a haber instrucciones escritas. Sí. Es la única manera de comprobar si uno ha recibido una instrucción o no ha recibido. ¿Y qué hizo con la instrucción? Si representó el informe debido o no representó. Va a ser. En cuanto a la transparencia, ¿qué creen que es la transparencia? Todo legal, transparente. Bueno, a ver, si yo digo, como su compañero está sacando una foto, ¿no? ¿Y qué tal si me pongo al frente y lo cubro? ¿Podrá sacar la foto de la...? No, ¿verdad? Transparente quiere decir ver, ¿no? Ver. Es el derecho a la información que todos los administrados que somos los ciudadanos tenemos respecto de cualquier administración pública donde hacemos trámites, peticiones, en fin. Y es que, en rigor de verdad, la administración pública tiene que publicar todo lo que decide. Entonces, ¿qué tendrá que publicar? Todos los actos administrativos y las resoluciones administrativas. Vamos a ver. A través de todos los medios disponibles. A veces son medios escritos, a veces son medios informáticos, páginas web. Bueno. Entonces, la transparencia es el derecho a la información, ¿no es cierto?, que debe presentar o ofrecer a la administración pública de todos sus actos y resoluciones administrativas. La persona que esté interesado en conocerlo no tendría más que aproximarle y decir quiero ver mi trámite. Y deberían entregarle su trámite, ahí está. Revíselo.
Igual que en el juzgado, ¿no es cierto? Ustedes van y dicen, quiero ver mi expediente, mi caso. Todo, puede ir con su abogado, y revisa y está foliado, bien organizado. Pero en la administración pública hace eso. No. Ya si usted tiene un trámite, una hoja está aquí, otra está allá, otra está en otro lugar, o se pierde. Cuando debería existir un expediente administrativo, ¿no es cierto? Debidamente foliado, debidamente ordenado. No hay nada de eso. A ver si lo cambiamos. Es urgente. Menos virtualmente. No hay nada. Ustedes ya deberían entrar por internet, ver en qué estado se encuentra su trámite. Por internet también decirle, le falta que complemente esto, en fin. Entonces, esa es la transparencia. Sin embargo, no sirve de nada que se exhiba la información, sino que además esta sea legal, ¿no? ¿Qué quiere decir legal? Básicamente, empezando desde la convencionalidad, que no vulnere derechos, que no vulnere la Constitución, que no vulnere la ley, que no vulnere la jurisprudencia. En cambio aquí se empieza siempre que no vulnere el estatuto de la universidad, como si el estatuto fuera lo máximo, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que por encima del estatuto hay disposiciones de jerarquía superior, ¿no es cierto? Confiabilidad, se debería confiar en su contenido, ¿no es cierto? Si las personas que trabajan en la administración pública dicen ser auditores, entonces deben demostrar sus conocimientos, su actitud. Oportunidad, que deben resolver todo dentro del plazo previsto. Salvo razones de fuerza mayor, que a veces sucede, se puede prorrogar algún tiempo, pero no más. ¿Entendieron qué es lo que es la transparencia? Entonces, esos son sus elementos: legalidad, confiabilidad y oportunidad. Pero la transparencia, no se olviden, es el derecho a la información. ¿En qué consiste esto? Que la administración pública está en la obligación de dar a conocer cuáles son los actos de resoluciones administrativas existentes en cualquier trámite. Hacemos. Aquí tenemos la jurisdicción coactiva fiscal, lo más importante es los servidores públicos, las personas naturales o jurídicas, civiles. Lo que es civil nomás. Porque el Estado o la administración pública tiene una doble personalidad, actúa como una persona de derecho público o como una persona de derecho privado. Si digamos está pagando impuestos, como nosotros, lo está haciendo como cualquiera de nosotros privados, nosotros está actuando como sujeto de derecho privado, o si está cobrando alquileres como nosotros podemos cobrar, etcétera, lo hace también como sujeto de derecho privado. Pero en un proceso coactivo fiscal actúa como una persona de derecho público. Las cuestiones penales, por supuesto, no se las resuelve a través del proceso coactivo fiscal, porque hemos dicho que es lo que hace un coactivo fiscal, es transformar los indicios de responsabilidad civil en una responsabilidad civil concreta, ¿cierto? Entonces, no penal. Lo tributario no se mete, porque hay otra jurisdicción especializada, como es la contencioso. ¿Dónde está comprendido todo esto? En el artículo 157 de la LOC, Ley del Órgano Judicial, del año 1993. ¿Ya? Perfecto, ¿qué más? Cuando hay un incumplimiento en los contratos administrativos, porque hemos dicho, todos los gastos del Estado se los realiza a través de contratos, ¿no es cierto? Si el afectado por el incumplimiento de un contrato es la empresa, ¿no?, que ha sido contratada y no le pagan, digamos, el precio convenido, no lo olviden, no puede ir a la vía coactiva fiscal. Digamos que usted hubiera hecho el puente, no le hubieran pagado el precio.
no puedes ir a la vía coactiva fiscal a reclamar. Solo se va a la coactiva fiscal el Estado para reclamar por la obra defectuosamente construida, por el daño económico causado. Pero si lo ha construido bien, lo que usted está reclamando es el precio, el saldo por el precio pactado, entonces simplemente va a un proceso contencioso. ¿Ya? Eso regístrelo, contencioso. Si es que, claro que sí, si es que el incumplimiento del contrato administrativo, porque todas estas responsabilidades civiles emergen por incumplimientos de los contratos, ¿no? Si todos nosotros cumplimos con lo acordado en el contrato, seguramente no va a haber ningún inconveniente, ¿no es cierto? Las dos partes se salen satisfechas. Pero si, digamos, el afectado por incumplimiento no es el Estado, sino la empresa contratada y que no ha recibido el precio convenido, pese a que la obra la ha presentado conforme estaba previsto, no va a ir a la vía coactiva fiscal. No puede ir. Solo va a operar la vía coactiva fiscal el Estado. Y va a ir a la vía simplemente contenciosa. ¿Qué vía? Contenciosa. Contenciosa, ¿sí? Sueltita la palabra, ¿ya? Contenciosa. Es una vía. Ya no hay tiempo de explicar, hoy nos vamos a reunir con todos los de esta materia, a ver si acordamos algunos puntos. Porque bueno, yo sí creo que hay libertad de cátedra, ¿no? Cada docente tiene su forma, su visión, y hay que respetar eso. Por ejemplo, hay algunos que se aferran más a lo administrativo, a lo que hace la superintendencia tributaria. Yo no, porque toda mi vida he estado en el órgano judicial. Ahora, pasemos. Sentencia. Llegamos a la sentencia. 4 modalidades para dictar sentencia. ¿Ya? Mantener el cargo. Digamos, ustedes son jueces hipotéticamente. ¿Ya? Han valorado toda la prueba, revisan la auditoría gubernamental y la prueba ofrecida en el juicio y dice, correcto, está bien lo que hizo la contra, es correcto. Entonces, mantengo el cargo establecido por la Contraloría. La auditoría gubernamental es legal, es correcta, es cierta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué haces? Mantienes el cargo. ¿Qué querrá decir esto? Que las mismas personas involucradas van a seguir y el monto dispuesto como daño económico se va a mantener. No hay alteración. Eso es mantener el cargo. Dejándolo sin efecto es todo lo contrario. El criterio del juez, lo hecho, dispuesto por la Contraloría, está equivocado. ¿No es cierto que la Contraloría concluye estableciendo que indicios de responsabilidad? Entonces, para el juez no hay indicios de responsabilidad. ¿Ya? Entonces, cuando se lo deja sin efecto es porque en el criterio del juez no hay indicios de responsabilidad civil contra esas personas que figuran en la auditoría. Porque puede ser que el criterio del juez no sean esas las personas que han causado el daño, sino otras. Puede ser. En todo caso, no existen para él indicios de responsabilidad civil contra las personas que figuran donde en la auditoría gubernamental. ¿En grado de qué? De indicios de responsabilidad civil. ¿Comprendieron? Muy bien. Por eso, ¿cómo se pronuncia? Sin responsabilidad y hay ausencia de daño económico al Estado. Pero eso, la verdad, que en todos mis años que he estado ahí, creo que el 0,01% será reducido. Así es. Reduciéndolo
Bueno, ya más o menos su nombre lo está sugiriendo, ¿no? ¿Qué quiere decir reducir? Si el daño económico era 100.000, lo baja el juez a 50, lo reduce. El criterio del juez, no. Esos indicios de responsabilidad civil de 100.000 bolivianos no coinciden con la realidad, porque en rigor de verdad deberían ser, digamos, la mitad, 50.000 o 40.000, ¿no? Como el juez transforma los indicios en una responsabilidad civil concreta, si eran 100.000, digamos, los indicios de responsabilidad civil, va a determinar la responsabilidad civil solo de 50, digamos, porque él no puede, a ver, una pregunta que ellos pueden ser un poco maliciosa, ¿no? ¿Puede el juez referirse a los indicios de responsabilidad civil? ¿Puede mantener los índices de responsabilidad civil? Sí. No. El único que habla de índices de responsabilidad civil es la Contraloría, que es la auditoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juez solo se refiere a la responsabilidad civil en concreto, no de indicios, no de presunciones. Para él, esa persona es la que ha causado daño económico. Entonces, si para la Contraloría existe 100.000 bolivianos como indicios de responsabilidad civil, y el juez quiere reducir esto, dirá, solamente hay 50.000 como responsabilidad civil. Eso significa que los otros 50.000 ya los ha reducido. ¿Sí? Bueno, hablando siempre de las mismas personas. Anulando el procedimiento. Cuando hay algún vicio que deba ser corregido dentro del proceso judicial o dentro de la auditoría. A mí me pasaba, por ejemplo, la Contraloría dice, nosotros revisábamos y decíamos, ¿por qué no está la persona E? ¿Por qué no está la E? ¿Por qué el tesorero? No la han involucrado, ¿por qué lo han excluido? Y en algunos casos se ha anulado el proceso por la no inclusión de la quinta persona. ¿Pero saben cuánto significa eso? Como 20 años de retraso. Entonces, mucho tiempo para el Estado. Más pierde que gana. Entonces, yo siempre decía, pucha, ya el Estado ha tardado hasta aquí 10 años. Si nosotros lo vamos a anular, va a tardar otros 10 años más. Ya es mucho. Pero, por eso, a ver, les pregunto algo. Si ustedes son jueces, están las personas A, B y C involucradas en la auditoría libertaria. Pero ustedes están seguras como juezas y jueces que debería estar una cuarta persona, D. ¿Podrán incluirlo en la sentencia? No. ¿Por qué no? En esta Contraloría, o en la auditoría, no hay indicios. Sí, ¿no? Bueno, así es una respuesta coherente, ¿no? Porque la Contraloría nunca la ha involucrado a la persona D, ¿es cierto? Pero ¿por qué más reforzarlo el primero? ¿Por qué no tiene indicios de responsabilidad civil en el informe? Más o menos. Sí, a ver. Podría ser porque es una violación al derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque no se le está incluyendo, y si lo haríamos, y esa persona sin tener conocimiento de este proceso ya estaría con una sanción. Sí, haber podido es correcta su respuesta. Es correcta su respuesta desde el siguiente punto de vista. ¿Está bien? ¿Cómo te llamas? Qué increíble, doctor. Kevin. Muy bien. Pero digamos una aclaración al respecto. ¿Ya? No se olviden que el partido fiscal es un control de legalidad a lo actuado por la Contraloría. ¿Qué significa que lo actuó por la Contraloría en el informe preliminar? No complementario. ABC han participado en el informe preliminar y han tenido tiempo para presentar sus descargos, sus aclaraciones, sus justificaciones, y de ahí sobrevino el informe complementario. Si yo sorpresivamente lo voy a meter en la sentencia a D,
como dice su compañero, estoy violando su derecho a la defensa, porque él no ha tenido la oportunidad de defenderse en sede administrativa. ¿Sí? Y porque nadie puede ser incluido, después todos tienen que estar en la prueba pre-constitutiva. ¿Estamos? ¿Sí? Esa puede ser una pregunta, por cierto. Ya, hacer. Entonces, decimos que el proceso coactivo fiscal es híbrido. ¿Qué querrá decir híbrido? ¿Mezcla? Sí, es un proceso mezclado, quiere decir, ¿no? Es híbrido. Todo está mezclado. Dice que la comida cochabambina es híbrida porque se mezcla puche. Frutas, arroz, garbanzos, ají, repollo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Alguna vez un médico me parece que son bombas. Porque, ¿qué mezcla el coactivo fiscal? Si estoy diciendo que es híbrido, es que mezcla dos cosas. ¿Ya? Hasta que salga la sentencia y esta se ejecutorie, adquiera la calidad de cosa juzgada, la sentencia de coactivo fiscal, es contencioso este proceso. No ha nacido todavía ser coactivo fiscal. No. Hasta que la sentencia en materia coactiva fiscal quede formalmente ejecutoriada y adquiera la calidad de cosa juzgada, ¿no? ¿Qué había sido? Sentencia contencioso fiscal. Contencioso fiscal, grábense eso. ¿Cuándo será entonces coactivo fiscal? Después. Cuando ya se sepa quiénes son los deudores al Estado, ¿no es cierto? Ya no los vas a decir, tengo indicios, 3-1, no, él es el que sabe, ¿no es cierto? Él es el que tiene que restituir el daño económico. Y para eso, o rezarse, o les remato todos sus bienes habidos y por. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo nace el coactivo fiscal? Cuando la sentencia queda formalmente ejecutada. Mientras tanto es solo contenciosa. Contenciosa es porque es una contención y no se sabe todavía si esa persona es o no civilmente responsable. Es igual que en materia penal, ¿no? Todo el mundo dice, este es el ladrón, el corrupto, el violador, todo. Y todavía no tiene sentencia ejecutoria. No es nada, pues. Se presume aún su inocencia. Gracias. Entonces, aquí tenemos estas fases, ¿no? Que pueden existir en materia coactiva fiscal. Una sentencia, una apelación, una casación y nulidad. Son las tres instancias que existen en la vía ordinaria. La sentencia, ¿quién la dicta? El juez en materia coactiva fiscal. La apelación, ¿quién la resuelve? La sala contenciosa administrativa del Tribunal Departamental de Justicia. ¿A través de quiénes? De dos vocales. ¿Ya? Les repito, la apelación la resuelve la sala contencioso administrativa del Tribunal Departamental de Justicia. Pueden abreviar TDJ, ¿no? Entre paréntesis, vocales, a través de sus vocales, no de jueces, vocales. Son dos los jueces. La casación y nulidad, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Dónde está esto? En el Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, ¿no es cierto? Tribunal Supremo de Justicia. Y contra esto, cuando ya queda concluida la fase ordinaria, ¿no? Porque la fase ordinaria comprende solo 3 niveles. Se llega a la Suprema y concluye todo. Solo queda el recurso de amparo. Entonces yo le digo,
ha sido ejecutoriada la sentencia, digamos, adquirió el sello de autoridad ejecutiva. ¿Podrá ser modificado esto? Sí, excepcionalmente sí. A través de una acción de amparo constitucional que no puede ser planteada después de los 6 meses. Y tiene que cumplir el requisito de subsidiariedad. Quiere decir que previamente se tiene que aportar todos los recursos previos, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces pasemos a ver qué más tenemos aquí. Entonces, este cuadro tal vez les resulte útil. Fíjense, es algo bien interesante lo que explica este cuadrito. Convierte los indicios de responsabilidad civil en una determinación de responsabilidad civil concreta. ¿Quién hace eso? El juez a través de su sentencia. ¿Qué había sabido hacer? Convierte los indicios de responsabilidad civil en una determinación de responsabilidad civil concreta. ¿Quién determina los indicios de responsabilidad civil? El juez. El juez. ¿Qué les pasó? Estoy diciendo que el juez convierte, pero ¿quién determina los indicios? El auditorio. Entonces no se olviden, los indicios están en los campos de la Contraloría. Pero el juez toma la responsabilidad civil directa. Reconoce la existencia de... Fundamenta su determinación en una de las causales del artículo 77 ¿de qué? De la ley del sistema de control fiscal. Pero como es muy largo eso, pueden abreviarlo así, con sus iniciales, ley del sistema de control fiscal en su artículo 77, que es el único artículo de esa ley que está vigente. ¿Ya? Tiene del inciso A al inciso J y son las causales por las cuales yo les preguntaba ¿y por qué son importantes las causales del artículo 77 de la ley del sistema de control fiscal? Ustedes tienen que responder porque son las causales por las que puede existir daño económico al Estado. ¿Sí? Por eso es importante. ¿Por qué había sido el artículo 77 importante? Es como el Código Penal. Usted ha cometido estafa, sí, pero ¿dónde está la estafa? Nos va a decir, está en el 335 del Código Penal. Ya está previsto que está tipificado. Si yo les digo, usted ha cometido apropiación de vida, abuso de confianza, ¿dónde está? 345, 346, estelionato, 337, en fin. Entonces, ustedes tienen que fundar los indicios de responsabilidad civil en alguna causal, no es cuestión de que uno se invente. Y ahí están todas las causales en las que normalmente se basan. Las más importantes son las del inciso H, que dice apropiación o disposición arbitraria de los recursos financieros del Estado. Y eso es lo que cuando ustedes escuchen hablar de eso, es la apropiación o disposición arbitraria de los recursos financieros o bienes patrimoniales del Estado, es lo que se tipifica como corrupción pública. Fíjense lo importante. Yo les pregunto, ¿qué es la corrupción pública? ¿Cómo lo van a responder? Es la apropiación o disposición arbitraria de los recursos financieros o de los bienes patrimoniales del Estado. ¿Qué había sido? ¿Bien? O disposición arbitraria de bienes de los recursos financieros del Estado o de los bienes patrimoniales
de sus bienes patrimoniales. Fíjense la diferencia. Apropiación es que tú te estás quedando por lo que es del Estado. Disposición, estás disponiendo como si fueran tuyos. Esta moto que es del Estado le voy a regalar a él. Esa vagoneta que se la lleve mi amigo. Eso es disponer. Bueno. Exige lograr ¿qué es lo que exige la sentencia? ¿Cuál es su finalidad? Dice, si usted es civilmente ya responsable, le exijo resarza los recursos financieros del Estado. Ese es su objetivo. ¿No? Bajo alternativa de remate de sus bienes. Entonces, si usted no paga por las buenas, ni modo, voy a rematar sus bienes, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya copiaron eso? Por favor, Sí, adelante. antes de seguir avanzando, la diapositiva anterior, por favor. Parte, no entendí. O sea, el tema de la sentencia, apelación, o sea, los 4 puntos. Ya. Son las instancias del proceso coactivo fiscal. Hemos dicho hoy 3 instancias. A sentencia, apelación y casación y nulidad. La sentencia la dice el juez en materia coactivo fiscal. Casación y nulidad se resuelve en la ciudad de Sucre a través del Tribunal Supremo de Justicia a través de sus magistrados. Ellos son siempre 2, en Cochabamba también 2. Que son, doctor, la apelación dijo en la sala contencioso administrativa del Tribunal Departamental. ¿Sí? ¿Me captó? Sí, departamental. Casación y nulidad, en cambio, es el Tribunal Supremo. Recurso, ¿y cómo? Si yo les digo, y esto cuando hay cosa juzgada, etcétera, puede dejar sin efecto la cosa juzgada? Sí, a través de un amparo constitucional que deberá ser planteado hasta los 6 meses y siempre y cuando no existan otros recursos disponibles, que se llama principio de subsidiariedad. Las sentencias solo son las 3 del doctor y después subimos a lo que es el amparo constitucional. Sí. ¿Entendiendo o estoy Sí, entendiendo? primero se va a dictar la sentencia. Exacto. Luego viene la apelación a la sentencia. Después la casación impugna la resolución de la apelación. Y ahí termina toda la vía ordinaria. Ya no hay más. Ahí acabó la vía ordinaria. Solo queda la extraordinaria, porque el amparo constitucional está en la vía extraordinaria, ¿no es cierto? Y está a cargo de otro órgano de justicia, que es el Tribunal Constitucional. Normalmente se lo resuelve por violaciones a las reglas del debido proceso. ¿Está bien? Ya, pasemos. Bueno, en ejecución de sentencia, ¿qué pasa? Supongamos que la sentencia sea ejecutorial. Que adquirió el sello de autoridad de cosa fiscal. Quiero decirles otra cosa más. Si digamos en un amparo constitucional se impugna la cosa juzgada, el amparo no les es favorable, pierde, eso se llama cosa juzgada material. Porque ni siquiera con una acción de amparo constitucional está logrado revertir la cosa juzgada. Material. Ahora bien, ejecución de la sentencia. Ya tenemos una sentencia pasada en la autoridad de qué? De cosa. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? Recuperar nuestro dinero, ¿no es cierto? Tercería que se aplique. La tercería de dominio excluyente. ¿Ya? Esta, hasta antes de llevarse a cabo el remate, puede ser opuesta.
como su nombre lo está indicando, es una tercera persona ajena al proceso, que no es parte del proceso, pero que se ha enterado que sus bienes pueden ser rematados, ¿no es cierto? Es igual que ustedes digan, uy, están rematando tu casa, no sabes ir al cardiólogo o ir al juzgado, tu marcapaso por ahí lo botas en la calle, alguna cosa, ¿sí o no? Un arrebato bárbaro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Planteas una tercería. Ejemplo, la esposa, digamos, ¿no? Cónyuge, no diga cónyuge, la cónyuge. Porque es dueña de qué porcentaje? Es 50%. Del 50% de las acciones y derechos, siempre y cuando ese bien hubiese sido adquirido dentro del vínculo conjugal. Eso ya lo saben, seguramente han pasado derecho de familia, ¿no? Sí, estamos También pasando. civil, la doctora Rioja pasa. Yo con la doctora Que la doctora Rioja, yo trabajé años, ella era vocal también, ¿no? Muy buena. ¿No? Entonces, digamos, ustedes es la esposa, o ustedes son los esposos de su esposa que se han metido en líos con el Estado, porque ahora las mujeres también trabajan en la administración pública. Entonces pueden reclamar por la vida. Entonces tienen que acompañar prueba reconstituida y antes de que se oble el remate. Puede que el remate se haya llevado a cabo, pero si no han tenido que pagar, todavía tienen la oportunidad de oponer la tercera. Y la venta fraudulenta, eso lo vamos a dejar para después, ¿no? Pero que simplemente vale la pena mencionarlo. La venta, digamos, ustedes son los involucrados y saben que le van a levantar su casa. ¿Qué? Mucha dice, yo he sido alcalde de lo más pícaro, entonces seguro van a querer rematar mi casita, ¿no? Para que no lo hagan, lo pones a nombre de Otras personas. ya. Entonces eso se llama venta fraudulenta. Esa venta fraudulenta estimula el pleno derecho porque es una venta ficticia, artificial. Y todas esas personas que si yo digamos les digo, no te preocupes, toma $10,000, te voy a dar, pero haz figurar tu casa a nombre tuyo, te estás convirtiendo en cómplice de un. Entonces es muy peligroso. Entonces, es simplemente para que aquí lleguemos al epílogo de esto, ¿ya? Para que den el examen, ¿no? Hasta aquí sería. A ver, ¿qué faltaría? No, esto lo vamos a... Lo importante en esta anterior, ¿se acuerdan de esto? A ver, la anterior. Que la venta es fraudulenta porque es una venta ficticia, es una venta simulada, que se le hace en favor de un testaferro con el propósito de engañar al Estado. Entonces, esa venta se la puede declarar nula, con las contingencias además penales del caso, ¿no? Entonces, listo, quedamos. La próxima clase empiezan las expo, ¿no? No, después vamos a dejar eso. Ya no vamos a alcanzar el tiempo. Comprendo que... Listo, muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Chicos, sus informes tienen que estar listos ya para el día martes.